A ver, chicos, a modo de resumen, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho? De lenguas amerindias y no amerindias, Miss. Ya hemos hablado de las lenguas amerindias y no amerindias. ¿De qué más hemos hablado?
chicos? A ver, María, Luz, Digna, Carmen, Dina, ¿qué me pueden decir al respecto? A ver, de la clase pasada. Me dicen lenguas amerindias y no amerindias. Dentro de ello, ¿a qué tema pertenece esos dos tipos de lenguas o esa Al clasificación? multilingüismo, Miss. Al multilingüismo. Entonces, la semana pasada hemos tocado el tema del multilingüismo. ¿Qué hemos dicho respecto al multilingüismo? Hemos mencionado, ¿sí? La clasificación de las diferentes lenguas que hay donde en nuestro territorio Peruano. peruano, ¿cierto? En nuestro territorio. Entonces, esa clasificación está dentro de nuestro, pero por eso es que se clasifica en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Ya? A ver, ¿quiénes pertenecen a las lenguas amerindias? A lo que es acá neto del Perú, Miss. Netamente del Perú, pero dentro de las lenguas amerindias también se clasifican en dos grupos, si no me equivoco. Que es de la selva y que de la sierra que es quechua y de la selva que tiene varios idiomas. Claro, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de lenguas? En la selva, Miss. En la selva. En la selva vamos a encontrar la mayor cantidad de lenguas de nuestro Perú. ¿Hay más de cuántas familias en la selva? 16, creo, si no me equivoco. 16. Muy bien. ¿Y en la sierra? Dos, Solo dos. ¿Cuáles son ellos? el aymara, el quechua, hay más, señorita, no me recuerdo. Ya, el jacaru también. Ahí ya Forma está. parte de las lenguas amerindias. ¿Y las lenguas no amerindias? Es traído de otros sitios, de otros países. Por decir el inglés, el chino mandarín, el francés, hay muchos idiomas más que son traídos Exacto. de sitios. Ujú. ¿Con qué otro nombre se le conoce? A ver, Luz Chinchay, ¿me escuchas? Luz Chinchay. Miss, Luz, ¿con qué otro nombre se le conoce a las lenguas amerindias? disculpe, la clase pasada yo no estuve. Ah, ya, ¿no viste la clase grabada tampoco, No, Luz? todavía no la veo. Ya tienen que verlo, chicas, porque todas las clases están siendo grabadas para no perdernos, ¿ya? A ver, Digna Isidora. Digna, ¿estás ahí? Parece que no. Dina Fabiola. Dina Fabiola. Bueno, tampoco está. María Roque. Bueno, parece que no está. A ver, ¿con qué otro nombre nosotros conocemos a las lenguas amerindias? En castellano, Miss, No, ¿con qué otro nombre conocemos a la lengua amerindia? El castellano no forma parte de la lengua amerindia. La Aymara, Miss. No, el aymara forma parte de la lengua amerindia, pero ¿cuál es el otro nombre? Mejor dicho, que cuando yo te diga ese nombre, también estoy haciendo referencia a la lengua amerindia. Quechua, Miss. El quechua está dentro de la lengua amerindia, pero ¿cuál es el otro nombre de la lengua amerindia? Esa es la pregunta. ¿Cuál es ese nombre?
¿Con qué otro nombre yo también puedo conocer a la lengua amerindia? No te preocupes, Flori. ¿Nadie? A ver, a la lengua amerindia también lo conocemos como lengua nativa o lengua vernácula. El runasimi no. A ver, cuando yo les pregunte el segundo nombre de la lengua amerindia, vamos a determinar como lengua nativa o lengua vernácula. ¿Ya? A eso nos referimos. Ahora, dentro de la lengua amerindia hay diferentes idiomas, que son el jakaru, que va a estar compartido entre las lenguas de la selva y lenguas de la sierra. Que dentro de la sierra vamos a tener al aymara, al quechua, al jakaru, y en la selva vamos a tener a una gran variedad, como es el chachapoyas, como es por ejemplo, el huitoto, el ashaninka, los diferentes idiomas selváticos. ¿Ya? A eso hacemos referencia. ¿Se recordaron? Sí. ¿Ahora sí se recordaron, chicos? Sí, me dice. Muy bien, entonces hemos hablado sobre el multilingüismo y que es muy importante, ¿cierto? Que va a traer diferentes variedades para se podría decir, para que las lenguas no desaparezcan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema muy importante, que son los famosos sustantivos. A ver, ¿qué entendemos por sustantivos? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué es el sustantivo? A ver, no quiero que me den una definición así de Google exacta, concreta, sino una definición respecto a lo que ustedes consideran. Ustedes que me digan, Miss, yo entiendo por sustantivo, ¿qué es esto, por ejemplo? Sustantivo, mister, el nombre de persona, de cosas, Ya, es el nombre de persona, animal. lugares, ciudades. Ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? ¿Habrá un solo tipo de sustantivo? Hay varias clases, me dice. Hay varios, ¿no? Sustantivo propio, sustantivo común. Ujú, muy bien. Al sustantivo, ¿lo podemos determinar como nombre también? ¿O no? Sí, me dice. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un sustantivo nombre? Cuando nosotros mencionamos un sustantivo, también lo podemos llamar como nombres. ¿Qué son? Son palabras que van a nombrar a quienes, a personas, animales Cosas, o animales, lugares. cosas. Se escribe Exacto. con letra mayúscula. Muy bien, pero no todos los sustantivos van en letra Común se mayúscula. escribe ujú. Eso hay que Común tener en minúscula, propio mayúscula, me dice. Ujú. Ya hay sustantivos que van a estar escritos, ¿sí? En minúscula también. Es por ello, ¿no? Que les decía que habrá tipos de sustantivos. Sí, hay tipos de sustantivos, ¿ya? Entonces, los sustantivos que son palabras que nombran a personas, animales o cosas. Por ejemplo, cuando yo digo casa, digo pantera, amazonas, niña, lápiz, Madrid, África, pera. Por ejemplo, en estas 4 palabras, 4 imágenes que nosotros tenemos, ¿qué diferencia encontramos? A ver, ¿Qué diferencia encontramos? ¿Todas se tenemos escriben de la misma forma? No, Miss.
A ver. No, ¿verdad? No todos se escriben de Que es una un sola. país, que es mayúscula, pera es minúscula que fruta. Claro. También es Entonces, común. ujú, muy bien. Entonces, hay diferencia, ¿no? Ahora, Sí, me- ¿qué clase de sustantivos o nombres existen? Como hemos visto, hay diferentes clases de sustantivos. Por ejemplo, los nombres o sustantivos comunes o los nombres o los sustantivos propios. Los sustantivos comunes, como su mismo nombre lo indica, es como general, ¿no? Que se da a conocer de forma general. Entonces, son los que normalmente nosotros utilizamos ¿para qué? Para nombrar a personas, animales o cosas, pero de forma general. No es lo mismo decir, por ejemplo, María juega vóley a decir la niña juega vóley. Si yo te digo María, estoy haciendo referencia a una persona en específico. Pero si yo te digo la niña, lo estoy manifestando de forma General. Algo común, como dicen. común, ¿ya? Algo general, algo no específico, podríamos decir, ¿no? No estoy especificando a nada. O sea, a eso llamamos sustantivos comunes. Por ejemplo, mi casa o la casa está sucia. No es lo mismo decir la casa de Tomás está sucia o la casa nueva, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, lo estoy diferenciando de las demás. ¿No es así? O pantera, por ejemplo. Si yo digo, pero Miss, pantera, estoy dando de forma particular especificando el tipo de animal. Sí, pero ese es el nombre general de ese tipo de animal. Sí, no es lo mismo cuando yo voy a mencionar, por ejemplo, el nombre de la pantera. A eso se refiere. ¿Ya? Sí, chicos, ¿me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Ya, si tienen dudas, consúltenlos, chicos, ¿sí? No me dejen avanzar. Si estoy yendo muy rápido, también manifiéstenlo para poderlo hacer mucho más lento y quizás si es que no me entienden, para yo poder repetir la información. Pero no tengan miedo en preguntar, ¿ya? Muy bien, entonces sí como tenemos sustantivos comunes, sustantivos que van de forma general, vamos a tener a los sustantivos, ¿sí? Propios. ¿Qué son los sustantivos propios? Son los que nosotros utilizamos para nombrar a las personas, animales y cosas, pero de forma particular, especificándolo, mejor dicho, ya no de forma general, sino especificando, ¿sí? Su nombre en específico. Por ejemplo, no es lo mismo decir me fui de paseo a la selva a decir me fui de paseo al Amazonas, por ejemplo. Ahí, ¿yo qué cosa estoy haciendo? Estoy especificando a dónde exactamente me fui de paseo, ¿cierto? A eso nos referimos, ¿ya? O me fui, por ejemplo, de viaje a África, ¿no? Entonces estoy especificando. O cuando me dicen, pero Miss, solamente nombre de lugares. O cuando yo digo, compré una billetera Renzo Costa, por ejemplo. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy especificando. Exacto. Mi nombre. Obvio, porque estoy especificando qué marca de billetera me compré. ¿No es así? Sí, me... Sí, Exacto. profesora. ¿Cuál es la diferencia entre sustantivos comunes y sustantivos propios? En que sustantivos comunes lo manifiesto de forma general y los sustantivos propios estoy especificando o especifico el nombre de la persona, animal, objeto, cosa. ¿Ya? Entonces hay una diferencia ahí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es? Hay un truco para distinguir, ¿no? Para no fallar en escribirlos, ¿no? Muchas veces caemos en la duda, ¿será propio? ¿Será común? Como en el caso de la pantera, ¿no? Entonces, en los nombres propios siempre se va a escribir
con la letra inicial en mayúscula, siempre. Ya cuando yo voy a dar a conocer el nombre, siempre lo voy a escribir con mayúscula, mientras que los comunes van a aparecer en minúscula. Esa es la diferencia, ¿ya? Eso es lo que yo debo de esa forma los voy a diferenciar de los demás. Ya, más que todo en cuanto a los sustantivos propios y comunes, porque al yo escribir un sustantivo común en mayúscula, ¿lo estaré haciendo bien? No, en común no, Miss. ¿En? ¿Cuál fue su pregunta, Miss? No escuché bien. Si yo escribo un sustantivo común con mayúscula, ¿estaré escribiendo bien? No, Miss. No, Miss. Es común. Exacto. Entonces, por eso es que hay una diferencia, ¿no? Entre el sustantivo común y el sustantivo propio. Se diferencia por su forma de escritura. Si yo cometo ese error, ya estaría en una falla ortográfica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿serán los dos únicos tipos de sustantivos? ¿Los comunes y los propios? ¿O No, habrá maestra. más? Hay muchos más, ¿cierto? Por ejemplo, los sustantivos individuales o colectivos también. Los individuales son aquellos que van a nombrar a un elemento, ¿no? Cuando están en singular. Por ejemplo, vi un pájaro, hay un jugador. Sí, los sustantivos individuales nombran a un elemento de forma singular. Y los colectivos ya van a nombrar a varios elementos, pero también en forma singular, si no, hace referencia a un grupo en específico. ¿Sí? Los sustantivos colectivos nombran a varios elementos, pero de forma singular. Pero dentro de esos varios elementos hay un grupo, ¿no? Por ejemplo, vi una bandada. Si yo te digo que vi una bandada, ¿a qué me estoy haciendo referencia? A muchas aves. A varias aves. O varias aves, ¿cierto? Entonces, bandada son un conjunto de aves. Te estoy mencionando a un grupo de animales, o mejor de aves, pero de forma singular, ¿cierto? O por ejemplo, cuando digo me fui de viaje y vi una piara, por ejemplo. ¿A qué me refiero? ¿Qué dijo Miss? Piara. Piara. Ah, un animal. ¿Qué tipo de animal? Puede ser un burro, un caballo. No. Recuerden, estamos hablando de un conjunto. Desconozco, Miss Piara. Conjunto de cerdos. Cuando yo te digo vi una piara, te estoy haciendo referencia a un conjunto de cerdos, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo te digo visité un conjunto, o por ejemplo, me fui a la India y visité o vi archipiélagos. ¿A qué me refiero ahí, por ejemplo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando yo digo archipiélago? ¿Osos No polares? sé, ¿Cómo? ¿Osos polares? No. no sabemos ni Montañas, maestra. ¿Cómo se llama? Cuando decimos archipiélago, le estamos haciendo referencia a un conjunto de islas, Ah, islas. Ay, me olvidé. a un conjunto de islas. O cuando yo digo, ¿no? Me iré al campo y vi jugar a un gran equipo. ¿Qué hago referencia con un gran equipo? De un conjunto, varias personas. A una selección, maestra. A una selección, a un grupo de jugadores, ¿cierto? Entonces te hablo, pero de forma singular, pero hago referencia a un conjunto. Ya, ese es el sustantivo colectivo. ¿Me dejo entender?
Sí, Miss. Muy bien. Ya, muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quizás no me entiendan? Se entendía hasta ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden la diferencia entre sustantivo, ¿sí? Individual y Propio. sustantivo colectivo. Digo. ¿Ya? Hay que tener esa diferencia bien claro. Individual a un solo elemento, no a un conjunto, Colectivo varias. sino a un solo elemento, pero de forma singular. Colectivo a un conjunto de elementos, pero también de forma singular. ¿Sí? Sí, Miss. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Muy, Sí, Miss. muy bien. Ahora, ¿ustedes consideran que los sentimientos, por ejemplo, también serán sustantivos? Sentimientos. Adjetivo, Miss. Sí, maestra. No, sustantivos. Los sentimientos también serán Sí, sustantivos o maestra. no. Sí, maestra. ¿Y con qué nombre se le conoce? ¿Qué tipo de sustantivos serán los sentimientos? Abstractos. Colectivo. Maestra. Abstractos, muy bien. Hay dos tipos de sustantivos, los concretos y los abstractos. Cuando yo hablo, cuando yo hablo de sustantivos concretos, es cuando voy a nombrar a los seres, o mejor dicho, al sustantivo, ¿sí? Lo voy a nombrar, ¿sí? Seres u objetos que nosotros podemos percibir, que yo puedo tocar, mejor dicho, sentir, hacer uso de mis cinco sentidos. Por ejemplo, el lápiz, las estrellas, la mesa. Es algo que yo puedo palpar, tocar, ver u oler. Y abstractos cuando voy a nombrar ideas o sentimientos que yo no puedo percibir por los sentidos. Por ejemplo, la amistad, la amargura, el optimismo, son sustantivos abstractos que yo no puedo tocar, que yo no puedo percibir. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Repetir, Miss? ¿Cómo? Por favor. ¿Me puede repetir, por favor, lo de los sentimientos? Ah, ya, muy bien. Entonces, Gracias. muy bien, lo repito. Tenemos dos tipos de sustantivos, los concretos y los abstractos. Llamamos sustantivos concretos aquello que yo puedo tocar, que yo puedo percibir, algo que puedo palpar. Mejor dicho, en otras palabras, son sustantivos o términos que yo puedo tocar o hacer uso de mis cinco sentidos, ¿ya? Mientras que los abstractos son aquellos que yo no puedo tocar, que yo no puedo percibir, que yo no puedo hacer uso de mis sentidos, ¿ya? A eso me refiero. Por ejemplo, los sentimientos, ¿no? Yo te digo, te amo. El amor yo no lo puedo sentir, ¿cierto? ¿O sí? No, Miss. No lo puedo sentir, no lo puedo tocar. Entonces, ¿qué tipo de sustantivo será? El amor. Abstracto, maestra. Abstracto. Pero si yo te digo, la mesa está sucia, ¿qué tipo de sustantivo será? Concreto, maestra. Concreto. ¿Por qué? Porque la mesa yo sí lo puedo Tocar. Exacto. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Entre sustantivo concreto y sustantivo abstracto, el concreto es cuando yo puedo hacer uso de mis sentidos, ¿ya? De los sentidos. Mientras que los abstractos es cuando yo no puedo hacer uso de mis sentidos. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Miss, todo claro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos, ¿sí? Ahora, hay sustantivos contables e incontables también. Hago referencia a un sustantivo contable cuando nos vamos a referir a aquellos que vamos a poder nombrar. ¿Sí? Nombran ser eso que se pueden contar. Yo puedo contabilizar. Por ejemplo, me fui al mercado y compré fruta.
¿Puedo contabilizar la cantidad de fruta que compré? Sí, lo puedo contabilizar. ¿Qué tipo de sustantivo será? Será contable. Contable, Miss. Incontables es cuando yo no los puedo tocar, no los puedo contabilizar, ¿ya? Los incontables, por ejemplo, el dinero, el trigo, por ejemplo. Te digo, compré 1 kilo de trigo, pero tú me puedes decir qué cantidad o cuántos trigos yo tengo. No, No, Miss. No, Miss. habla aquí no, a Por mí. ejemplo, ¿no? Compré un saco de arena. ¿Yo puedo contabilizar la cantidad de arena que tengo? No, profesor. Es sustantivo, sí, pero ¿qué tipo de sustantivo? Incontable. Incontable, Miss. Disculpe, se subió la mano. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos. ¿Ya? Entonces, contable, ¿Puedo usar mi manito, por favor? Disculpe. ¿cómo? ¿Puede bajar la mano que por casualidad se subió? Ya, no te preocupes. Ya lo Gracias. sé. Muy bien. Entonces, recuerden la diferencia, contables e incontables. Contable, todo aquello que yo puedo contabilizar, puedo enumerar, ¿cierto? Mientras que incontables es todo aquello que yo no puedo contabilizar, que yo no puedo contar. A eso nos referimos. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Sí, mami. Pues acá tenemos un esquema en la cual ustedes lo pueden tomar captura como ayuda, ¿sí? Como una información adicional, que es la clasificación del sustantivo. El sustantivo se va a clasificar en 3 partes, como palabras variables, por su significado y por la forma en la cual está conformado. Como palabra variable, ¿sí? Se clasifica en cuanto a su variación de género y de número. En género, masculino, femenino o en ambos también. Entonces, en ambos, ¿qué pasa? Que el sustantivo tiene variación. Si yo me quiero referir al género femenino, uso un tipo de sustantivo. Si yo quiero al género masculino, también uso un tipo de sustantivo, ¿cierto? Y en número, tanto en singular como en plural, ¿no? Hay sustantivos que se pueden manejar tanto en singular como en plural. Por ejemplo, en singular, aquel delfín es muy veloz o compré un limón, por ejemplo. Y en plural, por ejemplo, vi muchos delfines, por ejemplo. Ya varía, ¿no? Hay una variación ahí. Entonces, por eso se le considera como palabra variable. Y por su significado vamos a tener 2, ¿no? Común y propio. Común, cuando lo clasifico también dentro del concreto y abstracto. Dentro de los sustantivos comunes está el sustantivo concreto y abstracto. Y dentro del concreto vamos a encontrar a los contables y a los incontables. Y dentro del contable, al individual y al colectivo. ¿Ya? Y claro está que el sustantivo propio, ¿no? Esos son por su variación de significado, ¿sí? Y por su formación vamos a tener a sustantivo primitivo, sustantivo derivado y sustantivo compuesto, ¿sí? Primitivo cuando vamos a hablar de un sustantivo que existe por sí sola, ¿sí? Derivadas son palabras ya que van a derivar de las demás, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, por su formación de sustantivo primitivo, compré fruta y un sustantivo derivado de fruta, por ejemplo, hay un frutal en casa, por ejemplo, ¿no? Y por compuesta es cuando yo voy a formar 2 sustantivos primitivos, van a formar un solo sustantivo. Ahí, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, fotografía, tengo cascanueces o automóvil, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Sustantivos compuestos, que se forman a raíz de 2 sustantivos primitivos y forman un solo sustantivo, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación. Entonces, el sustantivo se clasifica en 3, ¿no? Como palabra variable, por su significado y por su formación, ¿sí?
¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss. Pues le pueden tomar captura, ¿ya? Muy bien, ¿dudas, consultas hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo claro? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces para que me puedan entender mucho mejor, vamos a ver un pequeño video como resumen a esta clase. ¿Bien? Solo me confirman el audio, por favor. Sí visualizan mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. A ver ahí, ¿me confirman el audio? Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas.
Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y Muy bien, entonces queda mucho más claro respecto al sustantivo. Ahora creo que no hay dudas, ¿verdad? Respecto a este tema. ¿O sí? ¿Tienen dudas aún? No, Miss. Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de ver, vamos, ¿sí? Vamos a desarrollar este siguiente ejercicio, ¿sí? A ver, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo desarrollamos conmigo. ¿Qué tienen que hacer? Del grupo número 1 hay diferentes palabras que ustedes me van a clasificar a qué tipo de sustantivos pertenecen. Igual con el grupo número 2. ¿Ya? A ver, lo intentamos y luego levantan la mano para que lo puedan hacer conmigo.
Muy bien, chicos. A ver, ¿culminaron? A ver, en el grupo número 1 tenemos computadora, amor, Fernando, billetera, teléfono, tristeza, éxito, la tierra, Argentina, zapatos, parlante. Por ejemplo, computadora, ¿a qué tipo de sustantivo pertenecerá? ¿Concreto, abstracto o propio? Propio, Miss. Propio, profesora. ¿Ahora Propio. será propio? No se guíen por la forma de escritura, ¿ah? Porque ahí todos, si se dan cuenta, está escrito en mayúscula, con inicial mayúscula. Común, Miss, porque es computadora, no dice el nombre. Común, exacto. ¿Ya? Pero, a ver, aparte de ser común, dentro de lo que está acá, concreto, abstracto, propio. Ustedes me dicen que es propio, pero no es propio. Es común, sí, pero ¿qué será? ¿Concreto, abstracto? Concreto. Concreto, Miss. Es algo que yo puedo percibir, que yo puedo tocar. ¿El amor? Concreto. ¿El amor es concreto? Ah, no, perdón. Abstracto, profesora. Abstracto. Abstracto. Muy bien, abstracto. ¿Fernando? Fernando, ¿qué tipo de sustantivo es? Es un nombre. ¿Común, Miss? ¿Cómo? Nombre propio, maestra. Propio. Propio, Miss. Propio, diré, disculpe. Propio, muy bien. Billetera, es algo que yo puedo tocar. Es común, Miss, billetera, pero no dice marca. Concreto. A ver, hay que guiarnos de estos tres que está acá, ¿ya? Concreto, abstracto y propio. Común no está dentro de este grupo, ¿ya? Ay, ay, disculpa, Miss, ya. A ver, teléfono. ¿Qué será? ¿Concreto, abstracto o propio? Concreto. Concreto. La tristeza. Abstracto, maestra. Abstracto. El éxito. Abstracto también. Abstracto. La tierra. Abstracto. ¿Abstracto la tierra? No, es incontable. No, de los tres. Guíense de estos tres. ¿Concreto, abstracto o propio? Concreto, maestra. Concreto, Miss. ¿Concreto o propio? Porque es un nombre. Tierra, es común. Es propio, chicos. Propio, Estoy profesora, especificando. propio. Exacto. Argentina. Propio. Es un país, Propio. un nombre Zapatos. propio, Miss. Exacto. Zapatos. Concreto. Concreto. Parlante. Concreto también. La Concreto. generosidad. ¿Cuál, Miss? Abstracto. La generosidad. Abstracto. Abstracto. La vida. Abstracto también. ¿Cuál? Abstracto también. Abstracto. Zeus. También abstracto. Zeus. No, Zeus es Zeus abstracto. un nombre. Zeus un Es nombre, Miss. un nombre. Entonces, ¿qué es? Propio, Miss, propio. Propio, Miss. La bella y la bestia. Y la- Comunes. ¿Cómo? La bella y la bestia también es propio. ¿Ya? Ahora, del grupo número 2, vamos a clasificarlos en comunes, individuales y colectivos. Las escuelas. ¿Comunes, individuales o colectivos? Comunes, Miss. ¿Comunes? Escuelas. Escuelas. Es Colectivo. un conjunto de instituciones, ¿correcto? Colectivo. Tasa. Individuo. Individual. Peces.
¿Cuál, Miss? Peces. Colectivos. Colectivo. Maestros. Colectivos. Asignaturas. Colectivos también. Colectivo. Refrigeradoras. Colectivos. Electrodomésticos. Colectivo. Colectivos. Lápiz. Colectivos. Colectivos. Lápiz colectivo. Individual, porque es uno. Individual. Mal. Borrador. Individual. Sillas. Comunes. Comunes. Colectivo. Amigos. Comunes. 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 Perro. Común. Común. Gato. Común. Común también. Deportes. Colectivos. Colectivos. Sí, Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? No, Miss. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. ¿Sí? Gracias, Miss.